Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Qué gozo nuevamente es despertar en un nuevo día, considerando las bendiciones de Dios. ¿Cuál es tu experiencia en esta mañana? No lo sé, pero sin duda alguna tú estás feliz porque estamos vivos, nos podemos mover, me decía una persona el día de antier al visitarlo en su hogar. El amor genera en el corazón de las personas el deseo de vivir juntas. Es por eso que el título del tema de hoy es La esperanza de un nuevo nacimiento. Cuando Jesús y nosotros vivimos la más linda experiencia de amor y compañerismo, el bautismo es una consecuencia natural. Lo que más deseamos es declarar públicamente nuestro amor por Cristo. Esa declaración pública de tu decisión es el bautismo. Pero, ¿no es necesario apenas creer para ser salvo?, se preguntan algunos. ¿Por qué es necesario ser bautizado?, dicen otros. Así de que eso es lo que vamos a estudiar ahora. Cuando vamos a San Marcos 16:16, dice de esta manera: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hay dos preguntas que tengo que hacerte en este momento. ¿Qué dijo Jesús que era necesario para ser salvo? Creer en Jesús. Primer paso. ¿Cuál es el resultado natural de creer? El bautismo. Si tú crees en Jesús, lógicamente tú vas a aceptar el santo bautismo. Cuando vamos a Hechos 16, 30 y 33, encontramos una experiencia muy bonita. Hechos 16, capítulo 16, versículos 30 al 33, y dice así: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¡Qué impresionante! Aquí estamos viendo el carcelero de Filipos. Los que él tenía bajo su cargo esa cárcel, y ahora esos hombres de Dios estaban ahí. Y él tuvo una experiencia hermosa al ver que estos eran enviados de Dios. Eran personas que llevaban el mensaje de la salvación. Y cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, dice que él preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Saben? Él se bautizó y toda su familia. ¿Se imaginan? Después que él había participado hiriendo a estos discípulos de Jesús, ahora limpia sus heridas, los atiende y después, pues ellos les hablan al mismo tiempo de Jesús, del plan de salvación, y él, despuesito ahí en ese instante, se bautizó. En esa madrugada, ¿se imaginan ustedes? Haciendo todos los preparativos de manera inmediata y ser bautizado. ¿Cuál habrá sido la alegría de esta familia? En ese momento yo les pregunto, ¿cuáles son algunas características de un bautismo públicamente auténtico? Cuando vamos a Hechos 2:38, encontramos una de las respuestas. Hechos capítulo 2, versículo 38, y dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El primer paso aquí es el arrepentimiento. ¿Ya has creído? Es uno de los pasos, pero enseguida el arrepentimiento. Ahora avanzamos a San Mateo 28, 19, 20. ¿Qué dice ahí? San Mateo capítulo 28, 19 y 20. Vamos a ver cuáles fueron las palabras de Jesús. 28, 19, 20. Jesús dijo así: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra de las características es que tú tienes que aceptar ser un discípulo, ser enseñado por alguien, conocer todo lo que Dios quiere, los pasos para llegar a ser bautizado, conocer de la palabra de Dios. Y San Marcos 16 declara de esta manera. Vamos inmediatamente a San Marcos, capítulo 16, versículo 16, y dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Es decir, cuando una persona se bautiza, adquiere la salvación. Es otra de las características de un bautizo públicamente auténtico. Yendo a Romanos 6, 3 y 4, dice de esta manera. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, dice así: ¿o ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos pues sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Otra de las características es que la persona es sumergida en agua, en esa tumba líquida, y ahora está representando a la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, cuando tú te bautizas, o si ya fuiste bautizado, tú moriste al pecado y viviste para Cristo. Fuiste sumergido. Ser sumergido, mis queridos amigos, es un símbolo de muerte y la resurrección de Cristo. Ser sumergido en el agua. ¿Saben? Esta es otra de las características del bautismo bíblico. Tal como fue bautizado Jesús según San Mateo 3, 13 y 16. Vamos a ver qué dice San Mateo 3, 13 y 16. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, presentándose a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan trataba de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien he puesto mi complacencia. Qué interesante. Jesús fue al río Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando, donde había mucha agua, y él pidió ser bautizado. La Biblia dice que Juan se negaba, pero Jesús le dijo que era necesario que así sucediera para ejemplo de muchas generaciones. Y Jesús es nuestro ejemplo. Él fue bautizado, sumergido en el agua allá en el río Jordán. Cuando avanzamos a Hechos 8, 34 al 38, encontramos una experiencia más. Hechos capítulo 8, versículos 34 al 38, dice de esta manera. 8, 34 al 38, dice así. Vamos a ver. Tomando la palabra el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, pues siguió gozoso su camino. ¿Saben qué interesante es descubrir que aquí, cuando Felipe se acerca al carro,
saben que este hombre, este etíope, lo invita a él a subirse a su vehículo. Y ahora el discípulo le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Saben qué interesante es cuando alguien te invita a su casa a que leas con él de la palabra de Dios y está dispuesto a ser un discípulo? Esa es una de las características que ya vimos para ser bautizado, con ese bautismo auténtico, de manera pública. Así sucedió en esta experiencia. Y ahora, cuando le empieza a explicar de qué hablaba el rollo del profeta Isaías, y Felipe le empieza a explicar que era nada menos que la vida del Señor Jesucristo, y él entendió el mensaje, y cuando llegaron donde había agua, él mismo pidió ser bautizado. Y él dijo así, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si quieres, bien puedes. Y la Biblia dice que descendieron del carruaje y Felipe bautizó a este personaje y este personaje siguió rumbo a su casa contento, feliz, porque había sido bautizado con agua y sin duda también con el poder del Espíritu Santo. Él pidió ser bautizado y fue sumergido ahí por este discípulo. Ahora, ¿qué deberías hacer si fuiste bautizado con el bautismo que no tiene las características de un bautismo auténtico o con un conocimiento parcial del Evangelio? Vayamos al capítulo 19 de Hechos, versículos 1 al 5. Algunas personas dicen, yo ya no necesito ser bautizado, yo ya me bauticé cuando era niño. Pero cuando vamos a la Biblia, dice que si dado caso no te bautizaron, pero ese bautismo no tiene las características de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué hay que hacer? Así sucedió en aquel tiempo, en esta experiencia. Hechos 19, 1 al 5, dice de esta manera. Aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones altas, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Si tú descubres que tu bautismo no ha sido como la de estas personas, también tú puedes ser bautizado otra vez, públicamente, pero consciente de esa decisión que tú estás tomando. ¿Qué espera Jesús de ti, mi querido amigo? ¿Qué espera Jesús de nosotros? Si realmente le has entregado tu corazón a Él. Yendo a Hechos 22, 16, está esta declaración. Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿qué esperas? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si tú crees que todavía no te has bautizado, bautízate, levántate. Pero si crees que te has bautizado, pero no ha sido el bautismo de acuerdo al ejemplo de Jesús, de acuerdo a la palabra de Dios, haz lo que hicieron estos discípulos también. Ellos se rebautizaron. Saben, mis queridos amigos, qué hermoso es tener una experiencia con Jesús a través del bautismo. Cuando una persona acepta el bautismo, está dispuesto a entregar todo su ser a Cristo Jesús para ser invadido con el poder del Espíritu Santo y ser útil en la predicación del Evangelio. Mis queridos amigos, hay muchos jóvenes que cuando enamoran, la muchacha cree en ellos. Y la muchacha le dice así, bueno, si tú me amas, pues quiero matrimonio. Y el joven dice, no, pues yo te amo, pero matrimonio no. Así suele suceder en nuestra experiencia. Yo amo a Jesús, yo amo a Dios, pero bautizo no. Y Dios desea casarse contigo, con cada uno de nosotros. Y, ¿saben? Quiere llevarnos a una convivencia total, estar juntos. Y esto puede hacerse solo a través del santo bautismo. Cuando una novia va a casarse, está tan ilusionada porque tiene invitados que van a llegar a
a ver su boda. Así la persona cuando se bautiza también invita amigos, está a la iglesia presente y él está muy feliz porque va a entregar su vida a Jesús. Mis queridos amigos, yo les pregunto en este momento, ¿estás dispuesto a aceptar el santo bautismo? ¿Deseas esa comunión con Cristo? Espero que así sea. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.